Buenos días. Excelente día a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la séptima semana de seguridad en nuestro cuarto día del evento. Agradecemos a los que se encuentran de manera presencial y a los que siguen nuestra señal vía Facebook y Teams y otras plataformas. Gracias por mostrar su constancia y su interés. El día de hoy seguimos explorando cómo la seguridad digital evoluciona con la IA y el programa de hoy nos ofrece una amplia visión sobre los desafíos actuales. Comenzaremos con la visión del estratega. Cómo un director de seguridad de la información convierte la estrategia en acción defensiva. Luego, analizaremos el impacto de las vulnerabilidades en el ciudadano y el gran reto que esto representa para la administración pública. Finalmente, cerraremos abordando una de las amenazas más temidas y económicamente devastadoras para cualquier organización, el ransomware. Será una jornada de perspectivas cruciales. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a dar inicio. Nuestra primera conferencia se titula Ciberseguridad de la estrategia a la acción. Y hablaremos del tema, y hablándonos del tema, nos acompaña el maestro Ulises Mora Álvarez, quien es un verdadero experto con más de 20 años de carrera dedicados a la defensa cibernética, especializándose en pruebas de penetración y diseño de defensa en profundidad. Lo más destacable es su experiencia como líder de seguridad, habiendo fungido como CISO, director de seguridad de la información, para instituciones tan críticas como la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Querétaro y la UNAM, Campus Juriquilla. Él no solo diseña la estrategia, sino que implementa y la vive. Es un privilegio contar con su visión de estratega. Maestro Ulises, bienvenido. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias por la excelente presentación. A mí me da mucho gusto venir a foros estudiantiles porque quiero interactuar con ustedes y que vean frente a frente lo que representa vivir la ciberseguridad en el frente. No estoy en una oficina, estoy en el frente, en la operación, ahora sí digamos en el campo de batalla. Entonces, si me dan la presentación acá, por favor, para comenzar y no quitarles mucho tiempo. ¿Quién nos ayuda a poner la presentación acá de este lado? El auditorio. Antes, en lo que nos ponen la presentación, déjenme les comento. Traemos unas cortesías de parte de la empresa local Interfast. Entonces vamos a hacer unas dinámicas con unas preguntas. Traemos algunas playeras alusivas a su evento. Y traemos una caja de regalo. La caja de regalo incluye, además de la playera y de un excelente adorno, un termo. Entonces, por favor, voy a tratar de dejarles un buen tiempo para hacer la dinámica y que puedan interactuar y que se lleven alguna de las cortesías que los amigos de Interfaz nos ayudaron a tener para ustedes. Excelente. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Muchas gracias. Yo les quiero hablar no desde el punto de vista 100% teórico, sino les quiero dar una visión, insisto, muy práctica de la ciberseguridad, pero sí quiero dejarles el escenario de batalla bien claro, ¿no? De lo que me presentaron, ya nada más tengo que decirles, yo soy hacker, pero soy hacker ético. Tengo 25 años dedicándome a hacking ético. Y aparte de desarrollo de estrategias de ciberseguridad, soy CISO. Y eso es algo que quisiera primero abordar con ustedes porque fuera del entorno empresarial y de entornos gubernamentales, es muy difícil establecer la figura del CISO, qué es el director de ciberseguridad y qué hace.
Y pues la verdad es que hay muchos mitos, porque algunos nos ven como si fuéramos el bombero apagafuegos digital, ¿no? Que si hay un incendio, te llaman a apagarlo. También una visión muy frecuente de, no solo del CISO, sino del área de ciberseguridad en general, es que eres el meme, el de, no, no te voy a dejar, a todo me niego, soy un conspiparanoico, y no, lo que quieras no se puede. Eso es muy común. Menos común también te ven como un mago digital, alguien que está ya en las oscuras torres del edificio institucional y que nadie sabe exactamente qué estás haciendo, ¿no? Y otra que es muy frecuente es también te ven como un cazafantasmas digital. O sea, tú les dices que estás cazando algo y que lo estás conteniendo y nadie lo ve más que tú. Entonces, estos son como los escenarios más comunes del área de ciberseguridad en general y pues de su director, del CISO en particular. Sin embargo, la verdad es que está muy alejada de esos escenarios. Actualmente, el CISO es el estratega de la defensa cibernética de la institución. Básicamente eres el encargado de identificar y administrar los riesgos y presentarlos ante la junta de directores para que ellos tomen decisiones informadas acerca de cómo dirigir la inversión en tecnologías y en ciberseguridad. Actualmente, como se ve en la gráfica, básicamente uno se dedica a abordar riesgos y estrategias para combatirlos, a dirigir las operaciones de ciberseguridad, a ver toda la parte de cumplimiento normativo y gobernanza, y ahorita vemos qué es gobernanza, y por supuesto a gestión de crisis. Por ejemplo, yo tengo amigos que se dedican a lo mismo que yo, y una vez tuvo una crisis, un evento, una dependencia de seguridad pública, y ya no respondía a su teléfono porque eran pues las 3 de la mañana, ¿no? Estaba dormido, y que le mandan la patrulla hasta su casa y que le tocan y se asoma, ¿qué pasó? Pues venimos por usted, ¿se va voluntariamente o nos lo llevamos? ¿No? Y lo subieron a la camioneta y se lo llevaron a responder la crisis porque se estaba en ese momento desarrollando una crisis. Entonces esa es una función real y la expectativa que tiene en la acción el director de ciberseguridad de una institución. Las funciones clave, y ojo aquí, porque aquí puede haber preguntas más adelante para las cortesías, son por supuesto la estrategia y la planificación. Somos como el director de la orquesta. Tenemos que vivir el presente en tiempo real y al mismo tiempo tener en la cabeza lo que va a suceder en el futuro para poder ir preparando a la orquesta. Solo que en este caso la orquesta es tu equipo de ciberseguridad y el escenario es tu institución. Tienes que estar siempre con la visión del presente, bien parado en el presente, y además tienes que estar previendo lo que va a pasar en los siguientes 3 a 5 años y tener un plan institucional listo para cuando te lo soliciten. Otra función muy importante es la gobernanza y el cumplimiento. ¿Qué es la gobernanza o gobierno? La gobernanza o gobierno es justamente el área de ciberseguridad va a ser la responsable de establecer todos los lineamientos, procedimientos y normativas internas para ejecutar la estrategia de ciberseguridad. Desde cuáles son los esquemas de defensa hasta cuáles son las políticas para poder publicar un sitio web o mantenerlo en línea. Y también cuando te hagan una requisición externa, por ejemplo, en México los hace frecuentemente el desaparecido ya Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, tienes que verificar simultáneamente que lo que estás haciendo no solamente cubra con las expectativas internas, la gobernanza, sino que también tengas cumplimiento normativo hacia el exterior. Y, por ejemplo, como ustedes que están certificados en ISO 27001, también puedes extender
tu esquema de ciberseguridad para cumplir, por ejemplo, con esta normativa internacional. ¿Qué valor tiene cumplir, por ejemplo, con ISO 27001? Pues tiene el valor de que certifica a través de un tercero, que es el ISO, que tus prácticas y tus procedimientos se alinean con las mejores prácticas internacionales. Estás construyendo un acervo intangible, que es la confianza digital. Finalmente, el último punto, que es muy importante, como ya les había mencionado, es la respuesta a incidentes. Uno quisiera ser invulnerable. Spoiler, no hay instituciones invulnerables. Todos somos vulnerables. Entonces, lo único que decides es qué estás dispuesto a defender hasta los dientes, tus bastiones, y qué estás dispuesto a perder en las primeras batallas. Pero debe ser una decisión informada y estratégica. Por ejemplo, ustedes tienen una red de aproximadamente 30,000 equipos conectados todos los días a la red. La UNAM tenemos aproximadamente 600,000 equipos conectados a la red universitaria. Entonces es imposible defender los 600,000 equipos. Tenemos que seleccionar estratégicamente cuáles vamos a defender, cuáles son nuestros bastiones últimos para la defensa. Y eso es la respuesta a incidentes. O sea, los incidentes los vamos a tener. Y los pasos comunes pues son la detección, contención, erradicación, recuperación y comunicación. Esos son los pasos esenciales. Bueno. ¿Qué escenario van a tener ustedes cuando salgan hoy en día, si ustedes están ya a 1 o 2 semestres de titularse o 3? Van a encontrar un escenario donde si les interesa desarrollarse en este tipo de áreas directivas, no solamente va a ser importante su conocimiento técnico, sino que van a tener que desarrollar lo que llamamos habilidades blandas. Y esas son súper importantes para poder desarrollarte de forma ejecutiva, como un director, donde ya no vas a ser solamente el técnico o el ingeniero que resuelve un problema, sino vas a poder ir escalando poco a poco en tu institución de forma rápida y ágil. Para poder hacerlo, un directivo hoy en día necesita liderazgo, necesita visión del negocio. Y ojo, no estoy diciendo que te vas a enfocar únicamente en empresas o en industrias. El negocio de la universidad es educarlos. Y la misión clave es mantener la labor educativa día a día sin interrupciones. Ese es el negocio de la universidad. Esa es la visión de negocio que debemos de tener y debemos tenerla muy presente. Evidentemente vamos a tener que aprender el manejo y gestión de riesgos. Vamos a tener que aprender a identificarlos, a caracterizarlos, a ponerlos en términos que se puedan cuantificar para poder tomar decisiones informadas y estratégicas. Y algo muy, muy importante, vamos a tener que aprender a hablar el lenguaje corporativo y de negocios. Entre nosotros nos entendemos y hablamos en términos técnicos. Por ejemplo, si hay de la carrera de telemática, yo les puedo hablar de redes definidas por software, de IPv6, de IPv4, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a entender. Pero si tú llegas con esas mismas palabras a la junta de directores, te van a ver con ojos en blanco y te van a decir, pues su presentación está bonita, ingeniero, pero ¿sabe que no le entendí nada? ¿Y cuánto me cuesta? Entonces tenemos que aprender a comunicarnos con nuestro interlocutor. Como directores de ciberseguridad, van a tener que interactuar tanto con el área técnica como con la junta de directores y tal vez con comunicación social. Por ejemplo, en el caso de que se explote un evento, van a tener que hablar en los términos de comunicación social para poder emitir comunicados responsables de la postura de su institución ante un incidente de ciberseguridad. Entonces, para cerrar, y ojo, eso también puede ser pregunta para las cortesías. La ciberseguridad actualmente no está conformada exclusivamente por personal de las áreas de tecnologías ni de redes. Actualmente, el área de ciberseguridad incorpora negocios y finanzas, derecho y política institucional
y comunicaciones y recursos humanos. Es un área muy compleja que cuando se desarrolla y se integran todos estos elementos, permite una visión enriquecedora y diferente, una visión que incorpora a toda la institución y a sus integrantes. Cuando en las instituciones en las que yo trabajo, a mí no me gusta ver a los usuarios como el eslabón más débil. Lo que hacemos es desarrollar planes y programas de cultura institucional en ciberseguridad para que se vuelvan un elemento más del equipo de defensa, ¿no? Entonces, esa visión nos ha ayudado a avanzar en el trabajo. Pues ya para cerrar esta parte, yo quisiera decirles que el CISO es el héroe anónimo que lucha contra las fuerzas oscuras del ciberespacio, mientras todos los demás siguen almacenando sus contraseñas en el navegador. Y si lo hacen, por favor, ya no lo hagan. Bórrenlas y descárguense un administrador de contraseñas. La plaga más fuerte que tenemos hoy en día en ciberseguridad son los robadores de información, los famosos infostealers. Y déjenme decirles que al día recibimos reportes de al menos 30 a 100 contraseñas que se están vendiendo en foros de la dark web y de Telegram, porque los usuarios nada más las tenían almacenadas en su navegador. Entonces, por favor, si lo hacen, ya no lo hagan y descárguense un buen administrador de contraseñas. Hay muchos gratuitos como Bitwarden, que son excelentes y te permiten instalar en todos tus dispositivos y sincronizarlas de forma segura. Pero bueno, más allá de esa visión, la visión formal del CISO es una persona cuyas principales responsabilidades son salvaguardar los datos de las personas, de su institución, y sus recursos financieros y de cómputo. Además, es responsable del bien intangible más valioso de una institución, que es la confianza digital. La confianza de ustedes, de los usuarios internos y de los usuarios externos. Y muy, muy particularmente, y por eso la invitación a desarrollar esas habilidades blandas, tienen que aprender a comunicar, conciliar y ejecutar las acciones. Entre más eficientes sean en comunicar, de forma más eficiente van a poder ejecutar sus estrategias. ¿Cuál es el reto? El reto que tenemos en general en ciberseguridad es que debes dar atención oportuna con riesgos mínimos. No existe riesgo cero. De una vez se los adelanto. No existe. Todos operamos con riesgos. Pero tu responsabilidad es operar con riesgos mínimos. Por un lado, tienes que conciliar la visión y necesidades del público en general. Por otro lado, tienes que tomar en cuenta a tu área de TI y de desarrollos. Por otro lado, tienes que conciliar la visión institucional, porque siempre llega la alta dirección y te dice, quiero esto y lo quiero ya. Y todo eso lo tienes que conciliar con los siempre escasos recursos humanos y financieros que tiene tu departamento a su disposición. Ese es el reto, ¿no? O sea, como director de ciberseguridad, tienes que conciliar todo eso y hacer lo que funcione con riesgos mínimos. Ahora, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario que estamos enfrentando las instituciones de educación superior? Les voy a presentar los datos de un estudio que está en internet, así se llama, Índice de Madurez en Ciberseguridad de Instituciones de Educación Superior. Y lo tenemos, el estudio que les presento es para toda Iberoamérica, o sea, España y América Latina, y lo publicaron apenas el año pasado, perdón, este año, pero son los resultados del año pasado. Es la portada del estudio, por si la ven en internet, pues la puedan descargar. Y lo que hace es darnos un escenario relativamente de poca madurez, en particular para México. Me voy a enfocar a México. Hay 5 niveles de madurez en ciberseguridad. El promedio internacional es de 2.5, que es básico, entre básico e intermedio. Y México, las instituciones de educación superior de México, estamos en el nivel básico de madurez en ciberseguridad. En general, en todos estamos por debajo de la media, excepto en un área. La mayoría de las instituciones en México
tenemos al menos firewall y antivirus. O sea, somos reactivos y tenemos una protección básica. Y ese es el escenario hoy en día de todas las universidades de México. Este número también, esta gráfica la copié porque quisiera mostrarles dos cosas muy importantes. Uno, el presupuesto. Los presupuestos que las instituciones de educación superior asignan a ciberseguridad en general son bajos y la inmensa mayoría no saben o no quisieron contestar. Tal vez ni siquiera existe un presupuesto destinado como tal a ciberseguridad y eso es muy importante porque si no tienes recursos, pues no puedes accionar. Y otra cosa muy, muy importante, el tamaño del equipo de ciberseguridad de una universidad promedio es de 2 personas. La inmensa mayoría, por ejemplo, yo creo que ustedes no están muy lejos, pero de acuerdo a la estadística, una universidad promedio de 10,000 personas tiene dos personas responsables de ciberseguridad para atender las necesidades de una institución de 10,000, ¿no? Es un tamaño exageradamente bajo. Y este número es demoledor. 6 de cada 10 de las universidades que respondieron la encuesta manifestaron ya haber sufrido un incidente de ciberseguridad. Ransomware, desfiguración de sitios web, robo de información, generadores de criptomonedas en sus servidores, etcétera, etcétera. 6 de cada 10, el 60%. En la UNAM, por supuesto, tenemos nuestras historias de terror y se han materializado. Como les digo, tiene uno que escoger sus batallas y cuáles son sus bastiones. Entonces no estamos hablando de un escenario teórico, estamos hablando de algo que sucede todos los días en las universidades y por supuesto fuera de ellas. Ya teniendo esta visión del reto, del escenario, ¿cuáles son las principales estrategias que yo recomendaría en general para ciberseguridad? Pues, uno, desarrollar la gobernanza. Es decir, establecer los lineamientos y políticas internos que van a regir la ciberseguridad en su institución. No hay una sola manera de hacerlo. Cada institución tiene que adaptarla a sus necesidades. La segunda estrategia que yo les propondría es pasar de la reactividad a ser proactivos, a mejorar mis herramientas y estrategias de defensa, a reclutar y desarrollar recursos humanos de tal manera que yo pueda anticipar los eventos antes de que tengan un impacto verdadero y potencialmente catastrófico para mi institución. Y como les decía, el desarrollo y especialización de los recursos humanos es indispensable. Yo aquí veo que las universidades tenemos una gran deuda, tanto con ustedes como estudiantes, como con la sociedad. Yo recluto hackers. Tengo plazas, les pago por ser hackers. Pero me toma en promedio 6 meses encontrar una persona que pase el examen de habilidades. En promedio, 6 meses. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. No los encuentro. Y les doy muchas ayudas. Libero la plaza y cuando alguien manifiesta que está interesado, 3 días antes de su examen de habilidades le damos una guía. Y ni así se quedan. Básicamente, a mí no me interesa la experiencia ni las certificaciones. Lo único que me interesa es que puedan robarse bases de datos, robarse contraseñas, evadir las defensas de un sistema estandarizado. Tampoco es un sistema que me haya inventado yo para hacerles la vida imposible, ¿no? Es un sistema estándar que se usa en escuelas de hacking. Tiene 3 niveles. Si pasan el nivel 1, los contrato, se quedan conmigo. La cosa es que nadie les enseña. En la escuela nadie enseñamos hacking ético. Entonces, pues los que se quedan son los que aprendieron por su cuenta y eso es una deuda de las instituciones educativas. Me voy a detener hasta el final, pero si en algún momento me quieren interrumpir, me dicen, porque no quiero pasarme de la hora. Entonces, hasta acá era como la parte de estructura, de formal. Ahora les voy a dar ya una visión más práctica. Y vamos a ver
qué es en la práctica, en la realidad del día a día, ser un CISO, básicamente en las universidades, y lo enfoqué porque estamos en un foro universitario. Lo que tenemos que ver es que tenemos activos de alto valor, tanto sus datos son muy valiosos porque los podemos usar hoy en día para robo de identidad. Ustedes ya han visto varios esquemas de robo de identidad. Los más sofisticados son los de que te clonan la voz y hasta tu imagen. Pero la verdad es que es tan sencillo como robarse los datos y con los datos sacar y hacer trámites a tu nombre en todos lados porque no te piden nada más que tus datos. Y ese es el escenario más común. La otra son los recursos de propiedad intelectual, potencial y financieros. Y algo que es muy importante, las universidades somos pioneros en los perímetros expansivos. Esta es una palabra que usan mucho hoy en día los proveedores y vendedores de Internet para decirte que ellos pueden cubrir este perímetro expansivo. Por favor, las universidades tenemos 30 años con perímetro expansivo. Todos los días ustedes entran y salen de la universidad. Y hoy en día entran y salen con sus celulares y se conectan a la red. Entonces, sus celulares, sus laptops, sus tabletas son vehículos que entran y salen y que expanden automáticamente nuestro perímetro. Entonces, esos son los retos más grandes que tenemos. Y lo que tenemos que hacer, y ojo, aquí también hay preguntas para las cortesías, tenemos que establecer el camino. Tenemos que hacer la estrategia. La estrategia es el qué y el por qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque no se vale decir, necesito 20 personas para ciberseguridad y las necesito para ayer, porque la universidad es muy grande. Nadie te las va a dar. Tienes que decirle qué vas a hacer primero, por qué lo vas a hacer, esa es la estrategia. Y tienes que acompañarlo de un plan de acción con etapas bien claras y compromisos en el tiempo. Ese es el cómo y el cuándo. Ese es el plan de acción. El error más común que cometemos los responsables de ciberseguridad es simplemente empezar a disparar hacia todos lados. Eso como en las escenas de las películas que te están atacando y no ves nada, entonces pues le disparas a todos lados y te acabas tus municiones. Así de ineficiente es si no tenemos una estrategia y un plan de acción. Y debemos aprender a cuantificar los riesgos. Normalmente en ciberseguridad, y eso es universal en todas las áreas que manejan riesgos, usamos una matriz de impacto versus probabilidad. El impacto es, yo identifico los riesgos, por ejemplo, que me roben los datos confidenciales de mis estudiantes y mis trabajadores. Ese es el riesgo. ¿Cuál es el impacto de que me lo roben? Puede ser bajo, medio, alto o crítico. Si se roban su información confidencial, el impacto puede ser muy alto. Tal vez no crítico, pero sí muy alto, porque me genera responsabilidades administrativas y jurídicas. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿Es una probabilidad baja? ¿Es una probabilidad media? ¿Alta? ¿O tengo la certeza de que va a suceder? Y créanme, muchas instituciones simplemente no se evalúan y no saben que ya están exponiendo sus datos. Entonces, tenemos que priorizar nuestras acciones basados en el análisis de riesgos. Y como yo les decía, es muy importante no quedarnos en el área técnica. Tenemos que hacer una concientización, desarrollar una cultura de la ciberseguridad adecuada, tanto para alta dirección como para el público usuario. Todos deben ser un elemento importante. Debemos de saber que tenemos responsabilidades compartidas. No es como cuando llego a la casa y aviento las llaves y me voy a descansar y al rato, ¿y mis llaves? Mamá, mis llaves. ¿Quién es responsable de las llaves? Si entraste a la casa, si la casa estaba segura. Esa es la necesidad que tenemos, ¿no? Y eso es muy importante desde el punto de vista de su congreso, qué hacer con la inteligencia artificial. Desde el punto de vista directivo del CISO, nosotros lo que nos importa es que su información, sus interacciones con la IA estén protegidas y seguras. Y que si la institución desarrolla herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para atender chatbots o hacer trámites de forma automática, tengan siempre un responsable humano. Entonces, esta es la primera visión. Ahorita les voy a enseñar otra.
como director, como CISO, lo que necesito es tener una gobernanza clara del dato, es decir, qué políticas van a tener sus interacciones con la inteligencia artificial institucional. Debe ser completamente transparente y las decisiones deben de poderlas explicar al interior, al exterior y a ustedes como usuarios. E insisto, es muy importante que la decisión final sea supervisada por humanos. La inteligencia artificial no es un sustituto de la persona. Aumenta nuestras capacidades, pero no nos sustituye. Y tenemos que asegurarnos de tener estrategias bien claras para medir el desempeño y poder pedir presupuesto en base a mis resultados. Debemos de, por ejemplo, desarrollar cuántos incidentes estoy teniendo y cuánto los puede reducir, cuál es el tiempo medio de respuesta que tengo ante un incidente y cómo estoy en base a estándares internacionales externos, como por ejemplo NIST o ISO 27001. Y todo eso se conjunta en lo que se llama presupuesto basado en resultados. O sea, si yo tengo esos indicadores y los estoy midiendo, puedo pedir más. Y ojo, lo que no se mide no se puede mejorar, simplemente. Tenemos que tener indicadores bien, bien claros. Este es un resumen ya de esa estrategia, esa visión que yo les quiero compartir. Insisto, esa es mi visión de... Yo tengo 25 años en ciberseguridad, evidentemente empecé a los 15, y 10 años de CISO. Entonces, esa es mi visión. Mi visión es que ustedes deben tener la brújula en la mano. Deben saber hacia dónde se van a ir. Esa es su estrategia. Ese es su guía. Su plan de acción es su mapa. Es el que les dice de antemano a dónde van. No podemos iniciar ninguna misión sin tener el mapa. Y eso lo saben ustedes por los videojuegos. Es bien clarito. Necesito un mapa. El motor, por supuesto, es el factor humano y la gobernanza, tanto de ciberseguridad como de inteligencia artificial. ¿Cuál va a ser su GPS? El que les dice si ya se desviaron o no de la ruta. Son las métricas. Si se miden, van a poder corregir el rumbo continuamente. A mí me gusta mucho hacer senderismo e ir a alta montaña. ¿Saben cuántas veces nos hemos perdido? Como 1000. Porque es bien fácil confundirse en el camino. Entonces necesitas el GPS para poder regresar a tu ruta. Y normalmente vas así. Lo que hace el GPS es que te hace que ondules menos, pero nunca, nunca vas en línea recta. Ok. Esa es la visión estratégica, ¿no? Mía. Y quiero cerrar mostrándoles cómo se ven ataques reales. O sea, en mi institución, yo soy CISO de la UNAM Juriquilla, de Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, aquí les voy a mostrar ataques reales registrados en nuestras herramientas. No son teóricos, son registros sacados directamente de nuestras herramientas de ciberseguridad. Voy a comenzar con cómo se ven ataques externos. Los que llegan en tu frontera y tratan de llegar hasta el interior de tus servicios expuestos a la red. Por cierto, ¿alguien sabe qué es esto? Lo que está hasta arriba. ¿Inyección de código? ¿Qué código? JavaScript. Muy bien. ¿Sabes qué? A ti te voy a regalar la primera caja. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Así, mira, así nos quedamos. No, gracias a ti. Aquí tenemos un prospecto futuro. Así que me escribes, por favor, porque me interesa cuando termines. Es una inyección de código en un ataque de sitio cruzado. Ahora, aunque ustedes no lo crean, es exactamente lo mismo hacia abajo. Esta línea que aquí podemos leer nosotros y de alguna manera interpretar,
es fácilmente detectable por cualquier herramienta de seguridad. Entonces, lo que uno hace es tratar de ofuscar los ataques. Estos son ataques reales, todos es el mismo ataque, inyección de código de sitio cruzado. Y lo que están tratando de hacer es evadir los esquemas de defensa. Este es un ataque real que hemos registrado. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que los primeros normalmente los detectamos y los bloqueamos. Para eso necesitamos inteligencia artificial. Ahorita no hay autómata que no esté basado en la inteligencia artificial que pueda detectar y bloquear ese tipo de ofuscación. Estos datos son de una herramienta que llamamos SIEM. El SIEM es un integrador de todos los datos de su esquema de defensa que tiene una restricción. Necesita la información en un código estructurado, porque si no, no la puede interpretar. Pero y entonces eso implica que tengas que instalar agentes en tus servidores, en tus switches, en tus APs, que puedan recolectar la información y estructurarla, y ya estructurada mandársela a tu SIEM. Ese es un SIEM. Recolecta toda la información, pero necesita información estructurada y necesita sí o sí la instalación de un agente por lo general. ¿Cómo se ve un ataque? Cuando tienes suerte, un ataque se ve así. Un pico de alertas en tus sistemas de defensa. Esto es cuando tienes suerte. Este es otro ataque. Este primero es escaneo de vulnerabilidades, inyección de código en procesos y explotación de servicios públicos. Si se fijan, aquí están los tres colores, uno tras otro. Y si se fijan, en unas cuantas horas nos generaron 50,000 alertas. Ese es un ataque muy frontal, que es muy fácil de identificar. Si estás viendo la consola, de inmediato ves ese pico, ves que lo está generando y los bloqueas. Punto, se acabó la amenaza. Este otro ataque es de intento de, son ataques de fuerza bruta para adivinar las contraseñas de tus usuarios en portales expuestos a Internet. Es otro tipo de ataques que también, en este caso, afortunadamente, es muy fácil identificar y bloquear. ¿Por qué? Porque son muy evidentes. Se salen de la norma. La norma es esto, y estos, pues evidentemente, la consola te está gritando, te están atacando, Tarugo, haz algo. Este es el tipo de información que nos da este tipo de herramientas. Nos dice por agente qué tipo de ataque están enfrentando. Nos dice en general qué estrategias de ataque están usando en contra tuya. Y aquí están el número de alertas generadas por cada uno de los diferentes tipos de ataques en el proceso. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando 3 semanas, porque quería que vieran claramente esos picos. Ahora, este es el mismo tablero, pero en 24 horas. Si se fijan, en 24 horas también tengo picos, o sea, también me están atacando. ¿Cuándo no tengo ataques? Nunca. Siempre hay ataques. Hay autómatas y hay personas siempre, siempre intentando vulnerarte. Siempre. Jamás desaparecen. La única diferencia es el volumen. Si se fijan, acá eran 50,000 alertas y aquí ya bajamos a 400. Ese es nuestro nivel normal de ataques. Entre 400 y unos miles de ataques cada 24 horas. Si todavía no los espanto, este es un mapa geográfico de dónde se originaron ataques en contra de nuestra infraestructura en 24 horas. Todos estos sitios intentaron alguna técnica de ataque en contra de nuestra infraestructura. ¿A qué región geográfica le darían prioridad? A ver, levanten la mano y digan. A los rusos. Respuesta número 1. Necesito 2 más. China. Sudamérica. Estados Unidos. ¿Qué califican de más cerca? ¿Sudamérica o Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Quién dijo Estados Unidos? Por favor.
¿Quiere foto? Muchas gracias. Es verdad que las zonas, todas las que ustedes mencionaron son importantes. ¿Por qué? Porque son actores avanzados que suelen atacar nuestra infraestructura. Pero de nuevo, ¿se acuerdan que yo les decía al inicio que teníamos que tener una estrategia de acción? Nosotros le damos prioridad a México, a los ataques que nacen aquí. ¿Por qué? Por aquello que dicen que a tu amigo cerca y a tu enemigo más cerca. Esa es nuestra visión estratégica. Le damos prioridad a la zona geográfica y vamos expandiendo en anillos. Igual, este es otra visión de la misma herramienta del CIEM. Y a ver si se alcanza a ver porque está muy aquí en la pantalla no se ve tanto. Pero son las 3 semanas y ahí pueden ver muy claro el pico de las alertas. Y lo que les quería llamar la atención aquí es a estas 2 líneas azules. Dice diagonal manage web shell, bla, 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 bla. Igual, diagonal manage web shell, bla, bla, bla. Si se fijan, aquí hay un cambio, ¿no? Y aquí hay otro, y este es otro ataque. Estos dos es el mismo ataque. Están intentando subir y ejecutar un web shell en tus servicios web. Si se fijan, la codificación, aquí están tratando de evadir los esquemas de defensa. Esta línea y esta línea son exactamente las mismas, solamente que la de abajo está ofuscada. Está intentando evadir los esquemas de defensa. Este es un ataque de inyección de comandos del sistema operativo y están tratando de salirse de la jaula de los servicios web. Están tratando de llegar a un archivo crítico que almacena las contraseñas. Cifradas o no, ahí están en sistemas Unix, Linux. Ok, este es exactamente el mismo ataque de intento de acceso a las contraseñas, solamente que arriba está codificado para evadir y aquí abajo está en texto plano. Así se ven los ataques reales en contra de tu infraestructura. Ahora, para ustedes, a lo mejor ahorita parece así como Matrix o como chino o japonés, algo así. La verdad es que uno ya está tan familiarizado con estas técnicas que nosotros simplemente de verlas ya sabemos la mayoría qué son y qué es lo que buscan. Así se nos queda grabado en la cabeza. Ya no tenemos que buscar en ningún lado. Estos son sencillos de identificar. Aquí me voy a detener un poquito en el web shell que les mostré hace rato. Lo puse aquí abajo en rojo con letras más grandes. Es exactamente la línea que les mostraba hace rato. Porque, como ustedes ven, está en texto plano. Yo la veo y sé exactamente qué están intentando ejecutar. ¿Alguien tiene idea de qué son los parámetros estos? No se preocupen, no es tan sencillo. Pero para eso está la inteligencia artificial. Entonces, lo que hemos hecho en el área de defensa es incorporar herramientas de inteligencia artificial especializadas en ciberseguridad, de tal manera que generamos memes. Ah, no, perdón. Interpretamos los ataques. Entonces, le metemos el ataque a la herramienta de inteligencia artificial y te da el resumen, te da el desglose detallado de todos los parámetros que están saliendo aquí. Por ejemplo, te dice, están intentando ejecutar una web shell en esta ruta. S es el ID de la sesión. W es el ancho de la ventana que quieren desplegar. H, la altura de la ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Y te da las implicaciones de seguridad y las acciones recomendadas. Así usamos nosotros la inteligencia artificial en la defensa. Antes te tenías que aprender de memoria todo esto. Y si lo que te llega está codificado, buena suerte, Charlie. De aquí a que lo decodificas, ya se metieron hasta la cocina. Entonces, actualmente dependemos mucho de la inteligencia artificial en 2 áreas. Tanto para ejecutar respuestas automáticas a ataques y bloqueos, como para ayudarnos a interpretar los ataques
que los analistas detectan en las consolas todos los días. Ojo, igual que en la vida diaria, las inteligencias artificiales no son inteligentes, son muy literales. Entonces tengan cuidado de que no terminen con como el genio que malinterpreta los deseos. Debe haber siempre un operador humano con experiencia que valide la interpretación de la inteligencia artificial. Es un paso indispensable. Ahora, aquí me voy a centrar acá porque yo me dormí en las clases de historia, pero ahorita les voy a dar un pedacito de la historia. Uno pensaría que estos arranques que les mostré de inyección de procesos, pues son muy novedosos y muy modernos. La triste verdad es que se reportaron por primera vez en el 1998, yo creo que ustedes ni habían nacido. Y la triste verdad es que a pesar de que los conocemos desde 1998, no hemos encontrado la manera de prevenirlos y bloquearlos. Y que la inmensa mayoría de los robos de datos se dan a través de inyecciones de comandos SQL. Todo el mundo piensa que porque tiene el firewall de última generación y bla, 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 ya está protegido. A mi equipo o a mí nos dejan abierto el puerto HTTPS, cifrado y demás, como ustedes quieran, y les robo la base de datos. Punto. Con eso es todo lo que necesito. Un canal para llegar directo a su backend. Y normalmente es el frontend. Y es en el canal cifrado y ahí voy a robar la base. Esta parte es muy importante y me voy a apurar porque nos quedan pocos minutos. Uno pensaría que los ataques externos es lo más importante. La detección de intrusiones dentro de una red expansiva como es la universitaria es lo que más consume tiempo. Y es que todos somos así. Justo así como dice el meme, ¿no? Este es un mes. En un mes generamos 42 millones de alertas en la red interna de un solo campus. No de la red UNAM, de un solo campus. Un campus que tiene 3,000 puntos de red nada más. Estamos generando en ese campus un poco más de 10 millones de alertas diarias en la red interna. Afortunadamente, tenemos herramientas y ahora me voy a brincar del CIEM a un Data Lake o lago de datos. ¿Cuál es la diferencia entre un CIEM y un Data Lake? El Data Lake no necesita instalar agentes. Puedes configurar puertos troncales en espejo y hacer un sniffing que se llama, un husmeo en los paquetes y hacer inferencia en base a ellos. Y todo depende de cómo almacenen los datos. Normalmente, ahorita, hoy por hoy, el mejor motor para almacenar información no estructurada, no relacional, pues es Elastic. Entonces, la mayoría de los data lakes, de una manera o de otra, usan Elastic para almacenar la información. Y lo que haces en un data lake es tú ahí agarras todo, todo parejo, lo que está pasando por tu red, por tus switches, por tus AP, como sea que lo manden en la red y los dispositivos. No hay estructura, no hay nada predeterminado. Y sin embargo, puedes desarrollar herramientas. Esta en particular incluye ya inteligencia artificial y guías automatizadas. Cuando tienes una alerta, te da un resumen muy claro. Te dice, ojo, esta alerta es una amenaza emergente. Y básicamente este es el resumen y te dice, puede hacer un análisis automático de cuántas veces has tenido esa alerta en los últimos X días. Antes nos teníamos que aprender de memoria todas estas líneas que no se ven claramente, pero créanme, aquí hay un comando para ejecutar una búsqueda. Antes nos las teníamos que saber de memoria y tenías ahí tus chuletas ahí pegadas, ¿no? Para, ¿cómo era qué? Paz. Hoy en día, afortunadamente, tenemos inteligencia artificial incorporada y podemos incluso interactuar como actúan con cualquier otro agente conversacional. Podemos entrar a la consola y decirle, busca indicadores del InfoStealer Lumen, mi red, en los últimos 5 días y dame una lista de los equipos más frecuentemente asociados a las alertas. Y magia, te hace todas las búsquedas, te da la lista y te genera la tabla y te dice tal, tal, tal y tal equipo son los más urgentes de atender. Una maravilla que cuesta mucho dinero. Y ya con eso me voy a detener aquí para no robar mucho tiempo.
Pero sí quisiera terminar diciéndoles cómo se hacen hackers. Hoy en día hay muchas certificaciones. Todas y cada una de ellas son importantes. Y no tienen que tomarlas todas. Pueden tomar lo que a ustedes les interese. Les interesan microservicios en la nube, les interesa hacking ético, les interesa seguridad de redes. Pueden ser tan específicos como ustedes quieran. Y esa es una manera sencilla, ordenada y estandarizada de hacerse hacker. Si ustedes tienen una de estas certificaciones, cualesquiera que a ustedes les interese, tienen muchos puntos en su currículum cuando pidan trabajo. Algunas de ellas son tan económicas como 2,000 pesos por certificación y algunas de ellas son tan caras como 200,000 pesos por certificación. Entonces, eso también uno lo va aquilatando. Ahora, las certificaciones no sustituyen la experiencia, la complementan. Por cierto, un usuario cualquiera de Linux, pues por supuesto soy yo, ¿no? El viejito canoso del área de ciberseguridad. El miembro más joven de mi equipo de ciber acaba de cumplir 25 años. Acaba de cumplir hace unos meses 25 años. Y el más viejo, que fue uno que yo formé desde cero, acaba de cumplir 33. O sea, tengo personas muy jóvenes en el equipo de hacking. El punto es que ellos no pueden suplantar mi experiencia con sus certificaciones y yo no puedo suplantar sus certificaciones con mi experiencia. Tenemos que trabajar en conjunto y de la mano. Y yo no pensaría, pues, que pues nomás agarro un tutorial X y le digo a ChatGPT que me diga cómo, ¿no? La verdad es que hay muchos pasos intermedios y cosas que uno tiene que manejar. Si ustedes son de la carrera de telemática, de entrada les digo que tienen una gran ventaja y lo único que les falta es barrio. Así se los digo. Ahora, cualquiera puede desarrollarse. Sin embargo, es muy importante tener una visión moderna. O sea, ser hacker no es atrapar hackers y tomar café. Es un montón de tareas que hay que distribuir en tu día a día. Y algo muy importante, y yo lo digo continuamente a mi equipo, un índice muy claro de tu índice de madurez como equipo de ciberseguridad es que cada vez se hace más y más importante documentar lo que haces para hacerlo reproducible. Bueno, ya para no robarles más minutos, quiero agradecer a la compañía Interfaz aquí de Ciudad Victoria, a los patrocinios de las cortesías que ahorita vamos a seguir repartiendo. Para mí era muy importante poder tener esos presentes para con ustedes. Y si por favor necesitan alguna interacción, voy a estar aquí el resto de la mañana y si no me pueden escribir también ahí y con mucho gusto les respondo. Nada más ténganme paciencia, por favor, porque recibo muchos correos diarios de trabajo, pues, de operación. Entonces, si no tienen alguna pregunta o comentario, de mi parte ya nada más quedan las dinámicas de las cortesías. Al doctor. Muchas gracias al doctor Ulises por su excelente conferencia y por todo lo que compartió en cuanto a la información y sus conocimientos. Abrimos la etapa de preguntas y respuestas aquí dentro del foro, también por parte de Teams, si tienen alguna pregunta, adelante. Comenzamos con una pregunta que nos hicieron por Teams, Sí. De parte de Sergio Correa. ¿Puede repetir el nombre del administrador de contraseñas que recomendó? Bitwarden. Y aquí dentro del foro tenemos dentro del auditorio una pregunta por parte de los... Hola, ahí está. Bueno, escuché hace poco que hay varias metodologías, pero quería saber si tú tienes alguna que usan en específico o una propia metodología para una prueba de penetración completa para encontrar vulnerabilidades. Efectivamente, hay muchas metodologías. Nosotros tratamos de estandarizar, o sea, usamos métodos estándar, pero el factor humano es muy importante y la experiencia. Por ejemplo, para evaluar y atacar sitios web, usamos la metodología de OWASP, que trata de cubrir las 10 vulnerabilidades más frecuentes y más críticas de servicios web. Y también hay un OWASP para APIs y hay un OWASP para programación segura. Entonces, nos basamos 100% en el OWASP
Pero déjenme decirles que los integrantes del equipo rojo, como se llaman los que se especializan en atacar los sistemas para evaluarlos, evidentemente en base a su experiencia y al instinto de sangre, y créanme que tienen un muy buen olfato para la sangre, pues terminan metiendo de su cosecha, pero dentro del esquema de OWASP. Muchas gracias. Ok, les comento que la fase de preguntas y respuestas también la vamos a utilizar para la dinámica de entrega de premios. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, ahí ya tiene el micrófono. Ok. Bueno, toda esta semana que hemos estado en las conferencias, pues se nos ha comentado muy seguido que hay muy poca gente que está en el área de ciberseguridad o que les falta mucho, y pues sí nos ha dado curiosidad el saber por qué. Y en este caso, pues como usted lo ha comentado, o sea, la escuela tiene una deuda tanto como para nosotros como para la sociedad. Entonces, suponiendo que la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la escuela, la Facultad de Ingeniería y Ciencias, piense en formar una escuela de hacking, pues obviamente que es de interés propio, ¿verdad? Porque ¿qué más le va a interesar a la universidad más que enseñar a los alumnos sus sistemas informáticos y cómo se usan, además de cómo protegerlos, además de formar equipos multidisciplinarios? Por ejemplo, si a usted le pidiera realizar una escuela de hacking, ¿bajo qué estructura o qué le recomendaría empezar? Pues para poder formarnos a nosotros y pues tener esa experiencia y pues además captar más personas, porque al final más que el decir que son pocas personas, tal vez es poca la información o tal vez es el miedo, el simplemente decir, es un hacker, ¿verdad? Qué miedo, o no le entiendo, o nada de eso, sino hacerlo más público, hacerlo quizá un poco más dinámico o acercarlo más a la sociedad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. La primera reflexión para la universidad es, creo que no se enseña porque hay miedo de que suba el riesgo, pero pues estamos formando médicos, abogados, expertos en criminalística, y el riesgo para la sociedad no aumenta, o sea, necesita médicos, necesita abogados, necesita criminalistas, necesita policías. Entonces debemos abordarlo con la misma actitud. Necesitamos personal especializado en ciberseguridad. ¿Qué le recomendaría yo a la universidad? Para comenzar, en el nivel básico inicial, yo abordaría seguridad defensiva. Por ejemplo, pensando exclusivamente en telemática, ¿no? Desde cómo preparar y segmentar la red para mejorar la infraestructura. Pero hay otra cosa muy importante, el acceso a la información. Ciberseguridad significa también que la información esté disponible cuando se requiere. Y si le damos a ese enfoque defensivo de cómo estructuras tus telecomunicaciones para tener una salida redundante que conmute automáticamente en caso de falla, eso también es muy importante. Y me basaría en estándares establecidos, ¿no? Por ejemplo, si es seguridad defensiva, puedo pensar en un estándar abierto como SOC, que es seguridad, el centro de SOC son las iniciales en inglés de Centro de Operaciones de Ciberseguridad, y tiene 3 niveles. Entonces yo me enfocaría en el primer nivel. Si ustedes salen certificados de SOC 1, los contrato. Si tengo una plaza, los contrato. Punto. Entonces yo recomendaría eso. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, y para la gente que le interese empezar en el hacking ético, ¿qué recomendaciones le daría o por dónde le creería usted que es importante empezar? Hay muchos laboratorios en línea que te permiten aprender hacking ético de forma ética, es decir, sin atacar a nadie. Tienen laboratorios gratuitos, por ejemplo, Portswinner es una solución para evaluación de servicios web que te da laboratorios virtuales gratuitos y te deja descargar su herramienta también de forma gratuita. Y ese es solo un ejemplo. También está, por ejemplo, Hack the Lab, que para estudiantes tiene el nivel básico gratuito. Y así hay muchos. Yo les recomendaría eso. Busquen cursos y sitios bien establecidos de hacking ético donde puedan interactuar con sistemas virtuales. Ahora, si ustedes ya son más inquietos, pues pueden descargar sus contenedores y ejecutarlos en su propio equipo y atacar sus contenedores. Gracias. La siguiente pregunta, la señorita, por favor. Bueno, hoy en día las empresas dependen mucho de proveedores externos, lo que aumenta sus vulnerabilidades ante posibles ataques informáticos. Si un proveedor de víctimas de un ciberataque
si un proveedor es víctima de un ciberataque, toda la empresa puede verse afectada. Por eso a mí me surge la duda de cómo pueden las empresas evaluar y mitigar los riesgos cibernéticos en sus cadenas de suministro. Muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, la cadena de suministro es uno de nuestros elementos vulnerables. Normalmente no se ataca. Lo que nosotros hacemos es pedirles una certificación. Entonces, buscamos mucho eso, ¿no? No queremos que seas invulnerable ni que no te equivoques. Lo que quiero es que estés certificado y que haya un proceso claro de corrección, detección y evaluación de eventos cuando tengas un ataque. Entonces lo que hacemos es meterlo en el análisis de riesgos. ¿Cuál es el riesgo de que me vulnere mi proveedor de base de datos? O que vulneren a mi proveedor de firewall, o que vulneren a mi proveedor de red. Lo metemos en la matriz y lo que hacemos es, necesito, por favor, que me garantices que tienes un proceso claro para responder a incidentes y vulnerabilidades y que esté certificado en tal o cual formato. Normalmente en ISO 27001. Si son servicios, es ISO 20000. Eso es lo que pedimos. Le estamos, de alguna manera, delegando el riesgo al proveedor, pero nosotros lo incorporamos en el análisis y lo evaluamos cada año. Una vez al año lo evaluamos. Sí. Siguiente pregunta, porfa. Dentro de sus años de experiencia, ¿qué es lo que para usted es más importante en la ciberseguridad? ¿Ser Cisco o ser Threat Hunter? Depende mucho de tus intereses. Te voy a decir que muchos de mis compañeros son simultáneamente integrantes del SOC, del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, y simultáneamente son cazadores de amenazas y simultáneamente son cazadores de vulnerabilidades. No son excluyentes. La importancia en un equipo de ciberseguridad maduro, la cacería de amenazas, si se acuerdan de mi presentación, es una de las tareas primordiales. Si se fijaron, genero mucho más alertas de prevención y detección de intrusos que de ataques del exterior. Entonces, en un equipo maduro, cacería de amenazas es indispensable, pero puedes comenzar tu SOC sin ese elemento. Por ejemplo, puedes desplegar una herramienta como un XDR o un EDR que lo hace de manera autónoma con ayuda de inteligencia artificial y te avisa cuando detecta una posible amenaza en el interior de tu red. Entonces, dado que existen ya estas herramientas, en la primera etapa no es indispensable, pero ya en una etapa de madurez es indispensable, porque aún hay técnicas de evasión, ¿no? Para todo. Otra pregunta en la tercera fila, porfa. Ok, la segunda fila. Bueno, sé que podemos aventarnos de lleno, como echarnos un clavado directo al mundo del hacking, pero si quisiéramos entrar preparados, ¿hay alguna base de conocimientos que usted considera indispensables o, pues sí, indispensables para antes de comenzar en este mundo? Básicamente, que te interese resolver problemas complejos y que tengas capacidad de análisis y síntesis. Eso es lo más indispensable. Les voy a platicar un caso bien curioso. Tengo 3 integrantes de equipo rojo. Son los especialistas en ataque. Cuando los recluté me di cuenta que no sabían redes. Entonces tuvimos que enseñarles redes. Pero son unos hackers bravísimos. Entonces, pero son muy buenos en identificar y resolver problemas. Son persistentes, analíticos, tienen una gran capacidad de investigación. Entonces, para mí eso sería lo más importante, que tengas capacidad de síntesis, de análisis, de investigación y autoaprendizaje. Siguiente pregunta, por favor. En la tercera fila, ahora sí. Bueno, Sí, te escuchamos. ¿cómo fue que inició su trayectoria y cómo se interesó primero en el hacking ético? Siempre he sido un niño muy inquieto. Bueno, ya no soy niño, una persona muy inquieta. Era el niño que desbarataba los radios y la tele y que te gritaban porque ya no los podías volver a armar.
Y en particular entré a Hacking Ético porque el día que puse mi primer servicio web en la UNAM me lo tiraron en menos de 24 horas. Entonces dije, no, esto no me volvió a pasar. Y aprendí. En ese entonces veíamos todo así con código y duro y en listas de correo. Pero básicamente fue por interés propio. Digamos, voy a revelar mi edad un poco diciendo esto, pero digamos que cuando llegó Internet a México yo estaba ahí y levanté la mano para ser de los voluntarios del centro de datos. Entonces desde ahí. O sea, soy ya de muchos años de experiencia. Ya para concluir con la última pregunta. ¿Cómo se relaciona o qué podría afectar la inteligencia artificial con el hacking? Hoy en día, la inteligencia artificial se usa para todo en hacking, desde para desarrollar y generar, por ejemplo, ransomware y ataques contra sitios web, hasta para identificar y defender de comportamientos anómalos. Hoy en día, no hay manera de enfrentar el escenario de ciberseguridad sin inteligencia artificial. Les mostré, o sea, diariamente se nos generan alrededor de 12 millones de alertas. No hay capital humano que te pueda permitir analizar esta cantidad de alertas. Entonces, dependemos de forma muy intensa de inteligencia artificial. Ahora, ahí les va, y eso también va a revelar más mi edad. Nosotros usamos inteligencia artificial desde los 90s. Nada más que no era con palabras. Tenías que hacerlo de forma programática. Nosotros lo hacíamos normalmente a través de Python. Hacemos la ejecución de las rutinas de inteligencia artificial, en particular lo que llaman Machine Learning o aprendizaje automático para identificar anomalías. Y lo que hacías era, construíamos el muestrario, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una muestra de paquetes que sabíamos que no tenía ningún ataque, y luego le metíamos muestras, capturas de paquetes directo en TCP/dump de capturas donde sabíamos que sí había ataques, y le pedíamos que aprendiera a identificar los patrones y las anomalías. No nos decía qué era, nada más nos decía que hay una anomalía, que hay una anomalía, que hay una anomalía. Nada más nos decía eso. Pero con eso comenzamos hace 35 años. Y desde entonces le estamos usando. O sea, no, es indispensable. No hay manera de atender el volumen de ataques y de alertas si no es con la ayuda de inteligencia artificial. Porque estás evaluando en tiempo real, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Aún tenemos regalos para el día de mañana en la última conferencia de 12 a 1 de la tarde. No, perdón, el día de hoy de 12 a 1 se van a estar entregando todavía el día de hoy. Agradecemos al doctor Ulises y hacemos entrega del reconocimiento a nombre de toda la comunidad universitaria por su excelente ponencia. El reconocimiento que será entregado por la contadora Alejandra Estrada de parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se da por haber impartido la conferencia Ciberseguridad de la Estrategia a la Acción en el marco de la 7ª Semana de Ciberseguridad, llevada a cabo en el Centro de Excelencia Victoria del 20 al 24 de octubre del presente año. Doctor Ulises, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por sus preguntas.